¿Te atreves a escuchar lo que otros callan? Aquí el terror es real y acecha en cada palabra. Deja tu like y comenta desde dónde nos miras, para que el miedo sepa hasta dónde llegar. Ahora sí, comencemos. Siempre he sido una persona escéptica, de esas que necesita ver para creer, que busca explicaciones lógicas a todo lo que pasa. Trabajo como contador en una oficina de la ciudad y mi vida siempre ha sido bastante normal y ordenada. Pero hay experiencias que te cambian para siempre, que te hacen cuestionar todo lo que creías saber sobre el mundo. Lo que voy a contarte no es una historia inventada, es algo que me pasó hace apenas 3 meses y que todavía me quita el sueño por las noches. Mi nombre es Roberto Martínez Herrera, tengo 34 años y vivo en Guadalajara, Jalisco. Lo que te voy a relatar sucedió cuando decidí mudarme a una casa antigua en las afueras de la ciudad. Todo comenzó en marzo, cuando mi esposa Laura y yo decidimos que necesitábamos un cambio. Habíamos estado viviendo en un departamento pequeño en el centro de Guadalajara durante 5 años, pero con la llegada de nuestro primer hijo, Santiago, necesitábamos más espacio. Un amigo de mi trabajo me habló de una casa que estaba en renta, por un precio increíblemente bajo. Era una propiedad antigua, de los años 50, ubicada en una zona semi-rural a las orillas de la ciudad. El precio era tan bueno que parecía demasiado para ser verdad. La primera vez que fuimos a ver la casa, me enamoré inmediatamente del lugar. Era grande, con techos altos, pisos de mosaico original y un jardín enorme lleno de árboles frutales. Tenía 3 recámaras, 2 baños, una cocina amplia y una sala muy espaciosa. Las paredes eran gruesas, como se construía antes, y toda la casa tenía ese olor característico de las construcciones antiguas, una mezcla de humedad, madera vieja y tiempo. Laura también quedó encantada, especialmente con el jardín donde Santiago podría jugar cuando creciera un poco más. El dueño de la casa era un señor mayor, don Esteban, que parecía tener mucha prisa por rentarla. Nos explicó que había pertenecido a su familia durante generaciones, pero que ya no podía mantenerla porque vivía en Estados Unidos con sus hijos. Cuando le pregunté por qué el precio era tan bajo, me dijo que simplemente quería que alguien cuidara bien la propiedad. Algo en sus ojos me hizo pensar que había más historia detrás, pero el precio era tan conveniente que no insistí en preguntar. Nos mudamos a principios de abril. Los primeros días fueron maravillosos. Santiago, que apenas tenía 8 meses, parecía estar más tranquilo en la casa nueva. Dormía mejor, lloraba menos y siempre parecía estar mirando hacia algún rincón de la casa, como si viera algo que nosotros no podíamos ver. Los bebés hacen eso, pensé. Tienen una imaginación muy activa y ven cosas donde no las hay. La casa tenía algunas peculiaridades. Por ejemplo, había una habitación pequeña al final del pasillo que don Esteban había cerrado con llave. Nos dijo que ahí guardaba algunas cosas personales de su familia y que por favor no tratáramos de abrirla. También nos advirtió que a veces se escuchaban ruidos por las noches, especialmente cuando hacía viento, porque la casa era muy vieja y la madera se expandía y contraía. Nos recomendó que si escuchábamos algo extraño, simplemente lo ignoráramos. Los primeros ruidos comenzaron a la 3ª semana de vivir ahí. Al principio eran cosas pequeñas, como pasos ligeros en el techo durante la madrugada. Laura y yo pensamos que seguramente eran ratones o algún gato que se había metido al desván. Los pasos eran muy suaves, como de pies descalzos, y siempre se escuchaban entre las 2 y las 4 de la mañana. A veces parecía que alguien arrastraba algo pequeño por el piso de arriba, como una silla o una caja. Una noche Laura me despertó asustada. Eran como las 3 de la mañana, y me dijo que había escuchado risitas muy bajitas viniendo de la sala. Al principio pensé que estaba soñando, pero cuando me levanté a revisar, efectivamente se escuchaba algo. Era como si hubiera niños pequeños jugando y susurrando en la sala. El sonido era tan bajo que tenías que poner mucha atención para escucharlo. Cuando prendí las luces, todo se quedó en silencio. Revisé toda la sala, moví los muebles, busqué debajo del sofá y detrás de la televisión, pero no encontré nada. Las ventanas estaban bien cerradas y la puerta principal tenía seguro. No había forma de que alguien hubiera entrado. Le dije a Laura que probablemente habían sido los vecinos, que el sonido había viajado desde otra casa, pero ella insistía en que las risitas venían de adentro de nuestra sala. Los días siguientes los ruidos se hicieron más frecuentes. Además de los pasos en el techo y las risitas nocturnas,
Comenzamos a escuchar como si alguien moviera los trastes en la cocina durante las primeras horas de la madrugada. Era un sonido muy distintivo, como cuando alguien está buscando algo entre los platos y las tazas. Varias veces me levanté a revisar, siempre con una linterna en la mano para no hacer ruido, pero cada vez que llegaba a la cocina, todo estaba exactamente como lo habíamos dejado la noche anterior. Santiago comenzó a comportarse de manera extraña. Durante el día, se quedaba viendo hacia las esquinas de las habitaciones y sonreía, como si estuviera viendo a alguien. Cuando estaba en su cuna, a veces estiraba los bracitos hacia el techo y hacía soniditos felices, como si estuviera jugando con alguien. Laura decía que era normal, que los bebés siempre hacen eso, pero a mí me daba una sensación rara en el estómago. Una tarde, mientras Laura había salido a hacer compras y yo estaba cuidando a Santiago en la sala, escuché muy claramente el sonido de una pelota rebotando en la recámara principal. Era un sonido rítmico, como cuando un niño juega solo botando una pelota contra el piso. Santiago estaba en sus brazos, así que sabía que no era él. El sonido duró como 5 minutos y después se detuvo completamente. Esa noche decidí platicarle a Laura sobre lo que había escuchado. Ella también había notado cosas raras. Me contó que varias veces, cuando estaba cocinando, sentía como si alguien la estuviera observando desde el pasillo. Cuando volteaba, no había nadie, pero la sensación era muy fuerte. También me dijo que había notado que algunas cosas pequeñas cambiaban de lugar. Las llaves del carro aparecían en lugares donde estaba segura de no haberlas dejado. Los controles remotos se movían de la mesa de centro al sofá. Y una vez encontró todos los zapatos de Santiago alineados, perfectamente en el pasillo, cuando ella recordaba haberlos dejado tirados en la recámara. Decidimos que tal vez estábamos sugestionándonos mutuamente. Habíamos escuchado demasiadas historias de casas embrujadas y nuestra imaginación nos estaba jugando trucos. Pero esa teoría se vino abajo una noche de viernes, cuando algo pasó que ninguno de los dos pudo explicar de manera lógica. Esa noche habíamos cenado tranquilos y nos habíamos ido a dormir temprano, porque Santiago había tenido un día muy activo y estaba agotado. Como a las 11 de la noche, nos despertó un ruido muy fuerte, como si hubieran tirado algo pesado en la sala. Los dos saltamos de la cama al mismo tiempo y yo agarré una lámpara como arma improvisada. El sonido había sido tan claro y tan fuerte que estábamos seguros de que alguien había entrado a la casa. Caminamos despacio por el pasillo, con el corazón latiéndonos rapidísimo. Laura se quedó en la recámara con Santiago, quien milagrosamente seguía dormido. Cuando llegué a la sala y prendí la luz me quedé helado. La mesa de centro, que era bastante pesada, estaba volteada completamente. Era una mesa de madera maciza que entre Laura y yo apenas podíamos mover cuando limpiábamos. Ahí estaba, patas arriba, como si alguien la hubiera levantado y la hubiera aventado con mucha fuerza. Revisé toda la casa 2 veces. Todas las puertas y ventanas estaban cerradas con seguro desde adentro. No había señales de que alguien hubiera entrado. No faltaba nada, no había vidrios rotos. No había huellas de lodo o pisadas extrañas. Simplemente, una mesa que pesaba por lo menos 30 kilos había aparecido volteada en medio de la sala, sin explicación alguna. Laura bajó después de un rato y cuando vio la mesa, se puso muy pálida. Entre los dos la enderezamos y nos quedamos ahí parados sin saber qué decir. Esa noche casi no dormimos. Nos quedamos despiertos, escuchando cada pequeño sonido, esperando a que pasara algo más, pero todo se quedó en silencio hasta que amaneció. Al día siguiente decidimos investigar un poco más sobre la casa. Fuimos con doña Carmen, la vecina más cercana, que vivía como a 200 metros de distancia. Ella había vivido en esa zona durante más de 40 años y conocía todas las historias del vecindario. Cuando le contamos lo que había pasado, su cara cambió completamente. Se puso muy seria y nos invitó a pasar a su casa para platicar con más tranquilidad. Doña Carmen nos preparó un café y se sentó con nosotros en su cocina. Nos dijo que había estado esperando que algún inquilino de esa casa viniera a preguntarle sobre cosas extrañas. Según ella, la familia de don Esteban había vivido ahí durante 3 generaciones, pero habían tenido que irse porque los eventos sobrenaturales se habían vuelto demasiado intensos para soportarlos. La historia que nos contó me puso la piel chinita. Según doña Carmen, en los años 60 había vivido en esa casa una familia con 3 niños pequeños. Los niños solían jugar mucho en el jardín, y especialmente les gustaba una zona donde
Había un árbol de aguacate muy grande. Un día, los niños le dijeron a su mamá que habían hecho amigos nuevos, unos niños muy pequeñitos que vivían debajo del árbol y que salían a jugar solo cuando no había adultos cerca. Al principio, los papás pensaron que eran amigos imaginarios, algo completamente normal en niños pequeños, pero después comenzaron a notar cosas raras. Los juguetes de los niños aparecían en el jardín por las mañanas. Aunque los habían guardado en sus cuartos la noche anterior, encontraban hoyitos pequeños cavados alrededor del árbol de aguacate, como si alguien hubiera estado buscando algo enterrado ahí, y por las noches se escuchaban risitas y susurros que parecían venir del jardín. Los niños insistían en que sus amigos invisibles eran reales. Los describían como niños muy bajitos, del tamaño de Santiago cuando apenas empezaba a caminar, pero que hablaban como adultos y sabían muchas cosas. Según los niños, estos amiguitos les decían secretos sobre la casa y sobre las personas que habían vivido ahí antes. También les advertían sobre cosas que iban a pasar, como cuando iba a llover o cuando alguien iba a venir de visita. La situación se salió de control. Cuando los amigos invisibles empezaron a meterse a la casa, los niños decían que ya no solo jugaban en el jardín, sino que ahora también querían jugar adentro, especialmente por las noches. Fue entonces cuando comenzaron los ruidos en el techo, los trastes que se movían solos en la cocina y los muebles que cambiaban de lugar. Doña Carmen nos contó que una noche, la mamá de los niños se despertó porque escuchó a sus hijos hablando con alguien en la sala. Cuando bajó a ver qué pasaba, encontró a los 3 niños sentados en el suelo, jugando y riéndose, pero hablando hacia sillas vacías como si hubiera otros niños sentados ahí. Cuando les preguntó con quién estaban jugando, los niños señalaron las sillas vacías y dijeron que estaban jugando con sus amigos pequeñitos. La mamá se asustó mucho y decidió que era hora de hablar en serio con los niños sobre sus amigos imaginarios. Pero cuando trató de explicarles que esos amigos no eran reales, los niños se pusieron muy tristes y dijeron que sus amiguitos se iban a enojar si ella no los dejaba jugar. Esa misma noche comenzaron a pasar cosas más intensas. Los trastes empezaron a caerse solos de los estantes de la cocina. Las puertas se abrían y se cerraban sin que hubiera viento. Las luces se prendían y se apagaban solas, especialmente en la habitación que ahora estaba cerrada con llave, que en ese tiempo era el cuarto de juegos de los niños. Y lo más aterrador de todo, empezaron a escuchar voces de niños pequeños cantando canciones, en un idioma que no reconocían. Siempre durante la madrugada, la familia aguantó 6 meses más, pero cuando los eventos se volvieron violentos, decidieron mudarse. Una noche, la mamá se despertó porque sintió que alguien le jalaba los pies mientras dormía. Cuando prendió la luz no había nadie, pero las cobijas estaban completamente fuera de la cama, como si alguien las hubiera arrancado con mucha fuerza. Esa fue la gota que derramó el vaso. Después de que esa familia se mudó, don Esteban trató de rentar la casa varias veces, pero ningún inquilino duraba más de 3 o 4 meses. Todos reportaban los mismos fenómenos: ruidos en el techo, risitas nocturnas, muebles que se movían solos y la sensación constante de estar siendo observados. Doña Carmen nos dijo que ella misma había visto luces encenderse y apagarse en la casa cuando supuestamente estaba vacía. Cuando terminó de contarnos la historia, nos advirtió que tuviéramos mucho cuidado, especialmente con Santiago. Según ella, los duendes, que era como llamaba a esas presencias, se sentían especialmente atraídos hacia los niños pequeños porque podían verlos y comunicarse con ellos más fácilmente que los adultos. Nos dijo que si Santiago empezaba a hablar con amigos invisibles o si notábamos que se comportaba de manera muy diferente, era mejor que consideráramos mudarnos. Esa noche, Laura y yo tuvimos una conversación muy larga sobre qué hacer. Por un lado, no queríamos creer en historias de fantasmas y duendes. Éramos personas racionales, con estudios universitarios, que siempre habíamos encontrado explicaciones lógicas para todo. Pero por otro lado, las cosas que estaban pasando en la casa no tenían ninguna explicación normal, y la historia de Doña Carmen coincidía exactamente con lo que nosotros estábamos viviendo. Decidimos quedarnos, pero con mucho más cuidado. Pusimos cámaras de seguridad en las áreas principales de la casa, instalamos sensores de movimiento y hasta compramos una grabadora para documentar los sonidos extraños. Si algo sobrenatural estaba pasando, íbamos a tratar de conseguir evidencia.
Y si eran solo coincidencias o nuestra imaginación, las grabaciones nos ayudarían a darnos cuenta. Los siguientes días fueron relativamente tranquilos. Pero Santiago comenzó a mostrar comportamientos que nos preocuparon mucho. Empezó a señalar hacia esquinas vacías y a hacer sonidos como si estuviera respondiendo a alguien que le hablaba. Una tarde, mientras Laura lo estaba cambiando en su cuarto, Santiago se empezó a reír muy fuerte y a estirar los brazos hacia el techo, como si alguien le estuviera haciendo cosquillas desde arriba. La primera grabación que conseguimos fue una noche a mediados de mayo. Habíamos puesto la grabadora en la sala antes de irnos a dormir. Y por la mañana encontramos más de 3 horas de audio. La mayor parte era silencio. Pero había secciones donde se escuchaban claramente pasos pequeños, como de pies descalzos caminando por la sala. También había momentos donde se escuchaban susurros muy bajitos, pero no podíamos entender qué decían porque sonaba como si estuvieran hablando en otro idioma. Lo más perturbador de la grabación eran las risitas. Se escuchaban perfectamente. Eran risas de niños pequeños, pero tenían algo raro. No sonaban como risas alegres de niños jugando, sino como risas traviesas, como cuando alguien está planeando hacer una travesura y se está riendo de anticipación. Laura y yo escuchamos la grabación completa 3 veces. No podíamos creer lo que estábamos oyendo. Ya no podíamos negar que algo extraño estaba pasando en la casa. Las voces eran claras, los pasos eran inconfundibles, y los sonidos no podían ser explicados por la madera vieja de la casa o por ruidos de la calle. Estábamos viviendo con algo que no podíamos ver, pero que definitivamente estaba ahí. Las cámaras de seguridad también empezaron a captar cosas extrañas. Revisábamos las grabaciones cada mañana y encontrábamos momentos donde las sombras se movían de maneras que no tenían sentido. En una ocasión, la cámara de la sala grabó como la lámpara del techo se balanceaba suavemente durante más de 10 minutos, sin que hubiera viento ni vibraciones que pudieran explicar el movimiento. En otra grabación, se veía claramente como uno de los cojines del sofá se hundía lentamente, como si alguien invisible se hubiera sentado ahí. Pero lo que más nos asustó fue lo que pasó una noche de finales de mayo. Santiago había estado muy inquieto durante todo el día, llorando sin razón aparente y señalando hacia el pasillo que llevaba a la habitación cerrada. Laura pensó que tal vez le estaban saliendo los dientes, pero yo tenía una sensación muy mala en el estómago. Esa noche decidimos poner la cámara enfocada hacia el pasillo, porque Santiago se quedaba viendo hacia allá por horas. A las 2 de la mañana, la grabación mostró algo que me quitó el sueño durante semanas. En el video se veía perfectamente como la puerta de la habitación cerrada se abría lentamente. A pesar de que don Esteban nos había asegurado que estaba cerrada con llave y que él tenía la única copia, la puerta se quedó abierta durante unos 5 minutos y después se cerró sola, tan despacio como se había abierto. Al día siguiente confronté a don Esteban por teléfono. Le conté sobre la puerta y sobre todos los eventos extraños que habíamos estado viviendo. Hubo un silencio muy largo del otro lado de la línea, y después me dijo que necesitaba venir a la casa para platicar conmigo en persona. Su voz sonaba cansada, como si hubiera estado esperando esa llamada durante mucho tiempo. Don Esteban llegó esa misma tarde, acompañado de una señora mayor que presentó como su hermana, doña Rosa. Los dos se veían muy preocupados y nerviosos. Nos sentamos en la sala y don Esteban finalmente nos contó la verdad completa sobre la casa. Según él, la casa había sido construida sobre un terreno que antes era parte de un bosque muy antiguo. Su bisabuelo había comprado el terreno en los años 30, pero los habitantes del pueblo le habían advertido que no era un buen lugar para construir. Le dijeron que era territorio de los aluxes, que es como llaman en Yucatán a los duendes, pero que en esa región simplemente les decían los pequeños. Don Esteban nos explicó que los aluxes son seres muy antiguos, que cuidan la naturaleza y que no les gusta cuando los humanos invaden sus espacios. Son como niños pequeños en apariencia, pero son muy viejos y muy sabios. Pueden ser traviesos y juguetones, pero también pueden volverse peligrosos si se sienten amenazados o si no se les trata con respeto. Su bisabuelo había ignorado las advertencias y había construido la casa de todas formas. Al principio todo estuvo tranquilo, pero después de algunos años, empezaron los mismos eventos que nosotros estábamos viviendo. Ruidos nocturnos, objetos que se movían solos,
risitas en la oscuridad. La familia aprendió a vivir con los Aluxes. Incluso les dejaban comida y juguetes pequeños, como ofrendas para mantenerlos contentos. La tradición continuó durante generaciones. La familia de don Esteban siempre supo que compartía la casa con estos seres y habían establecido una especie de acuerdo tácito con ellos. Los Aluxes podían quedarse en la casa, especialmente en la habitación cerrada, que había sido designada como su espacio especial, y a cambio no molestaban demasiado a la familia humana. Pero las cosas cambiaron cuando don Esteban tuvo que mudarse a Mononona, Estados Unidos por trabajo. Sin la familia original en la casa, los Aluxes se sintieron abandonados y traicionados. Según doña Rosa, estos seres forman vínculos muy fuertes con las familias que los respetan, y cuando se sienten abandonados, pueden volverse muy problemáticos. Don Esteban nos dijo que había tratado de rentar la casa, sin explicar la situación porque esperaba que los Aluxes aceptaran a las nuevas familias. Pero obviamente eso no había funcionado. Los seres no querían inquilinos temporales. Querían una familia que se quedara y que los respetara, como sus antepasados habían hecho. Doña Rosa sacó una bolsa pequeña de su cartera y nos mostró su contenido. Había dulces tradicionales mexicanos, monedas antiguas, juguetitos pequeños de madera y unas velas especiales. Nos explicó que si queríamos quedarnos en la casa, teníamos que hacer las paces con los Aluxes. Teníamos que demostrarles que los respetábamos y que entendíamos que la casa era tanto nuestra como de ellos. La ceremonia que nos enseñó doña Rosa era bastante sencilla, pero tenía que hacerse con mucha sinceridad. Teníamos que poner las ofrendas en la habitación cerrada, prender las velas y hablarles directamente a los Aluxes. Teníamos que explicarles que queríamos vivir en paz con ellos, que respetaríamos su espacio y que no íbamos a tratar de correrlos de su hogar. Esa noche, después de que don Esteban y doña Rosa se fueron, Laura y yo tuvimos otra conversación muy larga. Todo lo que nos habían contado sonaba increíble, pero no podíamos negar las evidencias que habíamos estado recolectando. Además, Santiago había estado más tranquilo desde que llegaron los visitantes, como si hubiera sentido que finalmente alguien entendía lo que estaba pasando en la casa. Decidimos intentar la ceremonia. Don Esteban nos había dejado la llave de la habitación cerrada con la condición de que la tratáramos con mucho respeto. Cuando abrimos la puerta, nos quedamos sorprendidos por lo que encontramos adentro. La habitación estaba llena de juguetes antiguos, muñecas de porcelana, carritos de madera, pelotas viejas y montones de dulces tradicionales que obviamente habían sido puestos ahí durante muchos años. En las paredes había dibujos que parecían hechos por niños pequeños, pero que representaban cosas muy extrañas. Había dibujos de figuras pequeñas con orejas puntiagudas jugando en jardines, de casas con muchas personas viviendo adentro y de árboles enormes con pequeñas puertas en sus troncos. Todo el cuarto tenía un olor dulce como a miel y flores. Pusimos las ofrendas nuevas junto a las que ya estaban ahí. Prendimos las velas como nos había enseñado doña Rosa, y Laura y yo les hablamos a los Aluxes. Nos sentíamos un poco tontos al principio, hablándole al aire, pero después de unos minutos, empezamos a sentir una presencia muy fuerte en el cuarto. No era amenazante, pero sí era muy intensa, como cuando sabes que alguien te está observando muy de cerca. Les dijimos que queríamos ser sus amigos, que respetaríamos su hogar, que cuidaríamos bien la casa, y que esperábamos que Santiago pudiera crecer ahí de manera segura. También les prometimos que seguiríamos la tradición de dejarles ofrendas, y que nunca trataríamos de sacarlos de la casa. Cuando terminamos, apagamos las velas y salimos de la habitación. Esa noche fue la primera noche en semanas que dormimos sin despertarnos por ruidos extraños. Santiago durmió toda la noche de corrido, y por la mañana despertó muy contento, balbuceando y sonriendo hacia el techo, como si estuviera saludando a alguien. Los días siguientes fueron muy diferentes. Los ruidos no desaparecieron completamente, pero cambiaron de carácter. Ya no sonaban amenazantes o molestos, sino más bien juguetones. A veces escuchábamos risitas alegres viniendo de la habitación de los Aluxes, como si estuvieran contentos con las ofrendas nuevas. Los objetos ya no se movían de manera violenta, pero sí encontrábamos ocasionalmente cosas en lugares diferentes, como si alguien hubiera estado jugando con ellas durante la noche. Santiago empezó a desarrollar una rutina muy curiosa. Cada mañana, después de desayunar, se arrastraba hasta la entrada del pasillo que llevaba a la habitación, cerrada, y se quedaba ahí por un rato.
balbuceando y riéndose, como si estuviera teniendo una conversación. Laura y yo nos dimos cuenta de que nunca lloraba cuando estaba en esa posición, como si se sintiera muy cómodo y protegido. Una tarde, mientras yo estaba trabajando en la computadora en la sala, escuché muy claramente la voz de Santiago desde su cuarto. Pero no estaba llorando ni haciendo sus sonidos normales de bebé. Estaba haciendo sonidos como si estuviera respondiendo a preguntas, con entonaciones que subían y bajaban, como en una conversación real. Cuando fui a revisar, lo encontré sentado en su cuna, mirando hacia la ventana y hablando, muy animadamente con alguien que yo no podía ver. Esa noche, Laura puso la grabadora en el cuarto de Santiago por curiosidad. Por la mañana, cuando revisamos la grabación, encontramos algo increíble. Se escuchaba claramente la voz de Santiago haciendo sus sonidos de bebé, pero también se escuchaban otras voces muy pequeñitas, como de niños muy chiquitos, que parecían estar respondiendo y jugando con él. Las voces eran tan bajitas que apenas se podían distinguir, pero definitivamente estaban ahí. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que los Aluxes habían aceptado a Santiago como parte de su familia. Él podía verlos y comunicarse con ellos, de una manera que nosotros no podíamos entender completamente. En lugar de asustarnos, esto nos tranquilizó mucho. Si los Aluxes estaban cuidando a Santiago, eso significaba que él estaba protegido en la casa. Los siguientes meses fueron los más tranquilos que habíamos vivido desde que nos mudamos. La rutina se estableció de manera natural. Cada semana, Laura y yo renovábamos las ofrendas en la habitación de los Aluxes, siempre incluyendo dulces tradicionales, frutas frescas del jardín y algún juguete pequeño. A cambio, ellos mantenían la casa en orden y cuidaban de Santiago, mientras nosotros trabajábamos o dormíamos. Una mañana me desperté más temprano de lo normal y decidí ir a la cocina a prepararme un café. Cuando llegué, me quedé sorprendido al ver que todos los trastes que habíamos dejado sucios la noche anterior estaban perfectamente lavados y acomodados en su lugar. Al principio pensé que Laura se había levantado temprano a limpiar, pero cuando le pregunté, me dijo que ella también había encontrado la cocina limpia y había pensado que había sido yo. Esa misma semana comenzamos a notar que el jardín se veía más verde y más bonito que nunca. Las plantas que habían estado un poco descuidadas cuando nos mudamos ahora florecían hermosamente. Los árboles frutales daban más fruta de la que podíamos comer. Y hasta habían aparecido flores nuevas que no recordábamos haber plantado. Era como si la casa entera estuviera más viva y más feliz. Santiago empezó a caminar cuando cumplió 11 meses, lo cual era bastante temprano según el pediatra. Pero lo más curioso era que parecía conocer la casa perfectamente, como si alguien le hubiera enseñado dónde estaba todo. Nunca se tropezaba con los muebles, nunca se lastimaba con las esquinas, y siempre sabía exactamente dónde estaban sus juguetes. E incluso cuando nosotros los habíamos perdido, una tarde mientras Santiago jugaba en la sala, Laura y yo notamos que había empezado a caminar hacia lugares específicos de la casa y a señalar hacia arriba, como si estuviera siguiendo a alguien que nosotros no podíamos ver. Lo seguimos discretamente y nos dimos cuenta de que siempre terminaba en lugares donde después encontrábamos cosas que habíamos estado buscando. Una vez nos llevó directo al lugar donde estaban las llaves del carro, que llevábamos perdidas 2 días. El evento más impactante pasó una noche de agosto, cuando Santiago tenía ya 1 año y 2 meses. Laura y yo estábamos viendo televisión en la sala, cuando escuchamos que Santiago se había despertado y estaba balbuceando en su cuarto. Como ya estaba caminando bien, a veces se levantaba solo de su cuna y jugaba un poco antes de volver a dormirse. Pero esa noche escuchamos algo diferente. No solo estaba balbuceando, sino que parecía estar riéndose y correteando por el cuarto. Fuimos a revisar y cuando abrimos la puerta, vimos algo que nunca voy a olvidar. Santiago estaba parado en medio del cuarto, riéndose y estirando los brazos hacia adelante, como si alguien lo estuviera cargando y lo estuviera balanceando. Se veía completamente feliz y seguro, como si estuviera jugando con alguien en quien confiaba completamente. Lo más increíble era que Santiago estaba como flotando a unos centímetros del suelo. Sus piecitos no tocaban el piso, pero él se movía por el aire como si alguien invisible lo estuviera cargando y jugando con él. La escena duró como 30 segundos. Después Santiago fue bajado suavemente al piso y siguió riéndose y balbuceando hacia el aire,
Laura y yo nos quedamos parados en la puerta, sin poder creer lo que habíamos visto. Santiago nos volteó a ver y nos sonrió. Después señaló hacia arriba y dijo algo que sonó como amigos, aunque todavía no hablaba claramente. Fue la primera vez que lo vimos interactuar tan directamente con los Aluxes, estando nosotros presentes. Esa noche entendimos completamente que Santiago tenía una relación especial con los seres que compartían nuestra casa. Ellos lo habían adoptado como si fuera uno más de sus niños, y él los veía y jugaba con ellos tan naturalmente como jugaba con nosotros. La diferencia era que nosotros solo podíamos escuchar sus voces ocasionalmente y ver las evidencias de su presencia, mientras que Santiago los veía. Los escuchaba y jugaba con ellos todo el tiempo. Los meses siguientes confirmaron lo que habíamos sospechado. Santiago nunca se lastimaba en la casa, nunca se metía en problemas peligrosos, y siempre parecía saber exactamente qué hacer en cada situación. Cuando empezó a hablar, ocasionalmente mencionaba a sus amiguitos pequeños, y nos contaba cosas que ellos le habían dicho, siempre relacionadas con cuidarse a sí mismo, o con ayudar a la familia. Una vez Santiago nos advirtió que no fuéramos al jardín, porque los amiguitos dijeron que va a llover muy fuerte. Pensamos que era su imaginación, pero una hora después empezó una tormenta terrible, que duró toda la noche. Otra vez nos dijo que los amiguitos dijeron que el señor del gas va a venir mañana. Y efectivamente, al día siguiente llegó el señor a revisar el medidor, sin que nosotros hubiéramos programado ninguna cita. Ahora, después de casi un año viviendo en la casa, puedo decir con total certeza que compartimos nuestro hogar con seres que la mayoría de las personas considerarían imposibles. Los Aluxes son reales, son inteligentes, y pueden ser excelentes compañeros si se les trata con respeto y cariño. Han convertido nuestra casa en un lugar mágico donde Santiago está creciendo rodeado de protección y cuidado constante. Por las mañanas, cuando Santiago despierta, siempre está contento y nos saluda con una sonrisa enorme. Después camina hasta el pasillo que lleva a la habitación de los Aluxes y les dice buenos días con su vocecita pequeña. Por las noches, antes de dormirse, siempre dice buenas noches, amiguitos, hacia el techo de su cuarto. Y nosotros hemos adoptado la misma rutina, saludando a nuestros compañeros invisibles cada día. La casa se siente viva, de una manera que nunca había experimentado antes. Siempre hay una sensación de compañía y protección. Nunca nos sentimos solos. Nunca nos preocupamos por la seguridad de Santiago. Y nunca tenemos que preocuparnos por cosas como robos o problemas en la propiedad. Los Aluxes cuidan su hogar, y nosotros formamos parte de él. He aprendido que hay muchas cosas en el mundo que no podemos explicar con la lógica y la ciencia que aprendimos en la escuela. Hay fuerzas y seres que han existido desde mucho antes que nosotros y que seguirán existiendo, mucho después de que nos vayamos. Lo importante no es entenderlos completamente, sino aprender a convivir con ellos de manera respetuosa. Laura y yo hemos decidido que vamos a quedarnos en esta casa por mucho tiempo. Queremos que Santiago crezca aquí, rodeado de la protección y la sabiduría de los Aluxes. Queremos que aprenda desde pequeño que el mundo es mucho más grande y más misterioso de lo que la mayoría de las personas imagina, y que hay magia en todas partes si sabemos cómo buscarla. Cada noche, cuando apago las luces de la casa y me dirijo a la recámara, escucho las risitas suaves y los susurros juguetones que vienen de diferentes rincones. Ya no me dan miedo, al contrario, me tranquilizan. Son los sonidos de una casa llena de vida, de una familia que incluye tanto a los que se pueden ver como a los que permanecen invisibles. Santiago ahora tiene 1 año y medio y cada día nos sorprende más con las cosas que dice y hace. La semana pasada, mientras jugaba en el jardín, señaló hacia el árbol de aguacate y nos dijo: ahí viven mis amiguitos pequeños, en casitas debajo de la tierra. Cuando le preguntamos cómo sabía eso, nos respondió: ellos me lo dijeron, papá. Me dijeron que siempre van a cuidarme. Esta es mi historia, la historia de cómo una familia escéptica aprendió a convivir con seres que la ciencia dice que no existen. Te la estoy contando porque sé que hay muchas otras personas que están viviendo experiencias similares y que se sienten confundidas y asustadas. Mi consejo es simple: mantén la mente abierta. Trata a estos seres con respeto y no trates de combatir algo que no entiendes. El mundo está lleno de misterios que van más allá de nuestra comprensión,
A veces, la mejor opción no es tratar de explicar todo, sino simplemente aceptar que hay fuerzas que trascienden nuestra realidad cotidiana. Los aluxes nos han enseñado que es posible vivir en armonía con lo desconocido, siempre y cuando abramos nuestros corazones y nuestras mentes a posibilidades que nunca habíamos considerado. Cada noche, cuando me voy a dormir en esta casa llena de vida y misterio, le doy las gracias a los aluxes por habernos aceptado en su hogar. Y cada mañana, cuando despierto y veo a Santiago jugando felizmente con amigos que solo él puede ver, sé que estamos exactamente donde necesitamos estar. Esta es nuestra historia, nuestra nueva realidad y nuestra nueva familia. Una familia que trasciende lo visible y se extiende hacia dimensiones que apenas estamos comenzando a comprender. Y aunque todavía hay noches cuando escucho sonidos que me ponen la piel chinita, ahora sé que son los sonidos del hogar. Los sonidos de una casa donde lo imposible se ha vuelto cotidiano y donde la magia forma parte de la vida diaria. Siempre fui de esas personas que no creen en nada raro. Brujas, fantasmas, duendes, todo eso me parecía puro cuento. Pero si algo aprendí, es que hay cosas que no necesitan que uno crea en ellas para hacer de las suyas. Todo empezó cuando me mudé a una casa vieja que me rentaron a buen precio. Era una casita pequeña, de esas construidas en los años 60, con techos bajos, paredes de adobe y un patio al fondo. Estaba en un pueblo tranquilo en las afueras de Hidalgo. Me fui a vivir solo porque quería independencia. Y además, por mi trabajo como herrero, necesitaba espacio para mis herramientas y ruidos sin quejas de vecinos. La casa tenía detalles raros. Desde el principio, noté que las puertas crujían de más, que las luces parpadeaban aunque el foco fuera nuevo, y que a veces sentía corrientes de aire donde no había ventanas abiertas. Pero como la renta era barata, no me quejé. Solo pensaba, es una casa vieja, es normal. Los primeros días todo estuvo tranquilo. Me acostumbré al silencio del lugar y al canto de los grillos por las noches. Pero al cabo de una semana, empecé a notar cosas pequeñas. La primera vez fue con mis llaves. Siempre las dejaba colgadas en un clavito junto a la puerta. Una noche llegué, las colgué como siempre y al día siguiente no estaban. Busqué por toda la casa. Revisé los bolsillos, moví muebles, hasta que me di por vencido. Horas después, las encontré tiradas dentro del bote de la ropa sucia. Pensé que quizás me había confundido. Me reí de mí mismo y no le di importancia, pero luego empezó a pasar seguido. Cosas que ponía en un lugar aparecían en otro, completamente diferente. Un martillo, en el congelador, un zapato dentro del horno. Incluso una vez encontré mi cepillo de dientes dentro de un zapato. Entonces comenzaron los ruidos. No eran ruidos comunes. Eran como pisadas pequeñas corriendo por el techo o entre las paredes. Una noche me despertó un golpeteo suave en la pared junto a mi cama, como si alguien rascara del otro lado. Me quedé quieto escuchando. El sonido se detuvo por unos segundos y después volvió. Más fuerte, más insistente. Pensé en ratas. Eso fue lo primero que se me ocurrió. Así que compré veneno, trampas, revisé todo el techo y el patio. Pero nunca encontré nada, ni rastro. Y lo más raro era que solo se escuchaban en las noches, nunca durante el día. Un día, un vecino, un señor ya mayor que vivía a 2 casas, me vio salir y me saludó. Luego, sin que yo dijera nada, me soltó. «Ya empezaron a jugar contigo, ¿verdad?» Me le quedé viendo, confundido. Le pregunté a qué se refería, y solo me dijo, «Los que viven aquí desde antes que tú. No los provoques, no les hables, y si te esconden algo no lo busques. Solo espera que lo regresen». Me reí nervioso pensando que me estaba tomando el pelo, pero su cara era completamente seria. Esa noche algo cambió. Esa misma noche, algo me despertó en medio del sueño. Al principio, pensé que era el sonido de las paredes crujir, como siempre, pero esta vez no era igual. El sonido venía desde el pasillo. Eran pasos, pequeños, rápidos, como si alguien estuviera caminando sobre las puntas de los pies. Mi primer impulso fue pensar que era una ilusión, algo que mi mente estaba creando por el miedo que me había provocado la conversación con el vecino. Pero luego, los pasos se hicieron más claros, más cercanos. Me levanté de la cama, en silencio, y caminé hacia el pasillo, donde la oscuridad era casi total.
La luz del baño brillaba débilmente al final del corredor, y eso fue lo único que me permitió avanzar. De repente, cuando me asomé a la esquina, vi algo extraño. Era una sombra pequeña, casi del tamaño de un niño, que se movía rápido entre las paredes, como si estuviera deslizándose por ellas. Mi corazón latió con fuerza. Pensé que lo que veía era un sueño, que en cualquier momento despertaría. Pero no era un sueño. Era real. La sombra se desvaneció al instante. Me quedé paralizado mirando el lugar donde la había visto desaparecer. No podía dejar de pensar en lo que el vecino había dicho. No los provoques. ¿Qué se supone que eran esos ruidos? ¿Por qué no podía encontrar una explicación lógica? Los días siguientes fueron extraños. Las cosas que desaparecían y aparecían regresaban de una manera cada vez más inquietante. Una mañana, me desperté con un sudor frío y, al mirar hacia el espejo del baño, vi una huella pequeña en el cristal, como si alguien hubiese tocado la superficie desde adentro, pero no había nadie. Intenté racionalizarlo, buscando alguna explicación, pero no podía dejar de pensar en lo que había sucedido esa noche. Esa misma noche, el sonido de los pasos volvió. Esta vez, más fuerte. No solo en las paredes, sino también en el techo. Como si algo o alguien estuviera corriendo por encima de mi habitación. Miré el reloj. Eran exactamente las 3 de la mañana. ¿Por qué siempre a esa hora? Me armé de valor y tomé una linterna. Decidí investigar, aunque mi cuerpo pedía quedarse bajo las cobijas, ignorando lo que ocurría. Caminé hacia el pasillo, respirando profundo, y seguí el sonido que provenía del techo. Me dirigí al cuarto donde guardaba mis herramientas, y al acercarme, un frío extraño recorrió mi espalda. De repente, las luces parpadearon y la linterna se apagó. Cuando la luz volvió, vi que la puerta de la habitación se había cerrado lentamente, sin explicación. Intenté abrirla, pero estaba atrancada. A medida que tiraba de la perilla, escuché una risa baja, casi inaudible, que venía desde el interior. No era una risa de alguien alegre, sino una risa burlona, como si alguien estuviera disfrutando mi desesperación. La puerta se abrió de golpe, y al entrar, la sensación de frío fue insoportable. La habitación estaba en completo desorden. Los muebles se habían movido de lugar, y el suelo estaba cubierto de huellas diminutas, como si algo muy pequeño hubiera caminado por allí. Pero lo más inquietante era la figura, o lo que parecía ser una figura, que se encontraba en una esquina. Era pequeña, apenas visible, pero pude distinguir su rostro, o lo que parecía ser su rostro. Tenía unos ojos enormes, completamente negros, que no dejaban de mirarme. La figura no se movió, pero la sensación de ser observado se hacía más y más insoportable. De repente escuché el sonido de unas risas lejanas provenientes del exterior de la casa. Unas risas que no eran humanas. Me quedé congelado, mirando a esa cosa en la esquina de la habitación, hasta que, con un parpadeo, desapareció. La sensación de frío y miedo me envolvió por completo, pero lo peor vino después. Un susurro, tan cercano que pude sentirlo en mi oído, como si me hablara directamente desde el interior de mi cabeza. «Vas a ser uno de nosotros». El susurro fue tan claro, tan penetrante, que no pude evitar un escalofrío que recorrió mi cuerpo de arriba a abajo. Traté de moverme, pero mis piernas no respondían. Estaba paralizado. No podía dejar de pensar en esa frase que resonaba en mi mente. «Vas a ser uno de nosotros». ¿Qué significaba eso? ¿Quiénes eran ellos? De repente la figura desapareció por completo. En su lugar, el ambiente se volvió aún más frío, como si la temperatura hubiera bajado varios grados en solo unos segundos. Lo único que quedaba en la habitación era un silencio absoluto, tan pesado que era difícil respirar. Me senté en el suelo, incapaz de hacer otra cosa. Mi mente comenzaba a volverse enloquecida. Las risas, los pasos, los susurros, todo parecía parte de algo mucho más grande, algo que no podía comprender. Decidí salir de la casa. Tenía que irme.
encontrar una respuesta, algo que me ayudara a entender lo que estaba sucediendo. Pero al darme vuelta para salir, noté que la puerta por la que había entrado ya no estaba allí. En su lugar, había una pared lisa, sin ninguna rendija, como si la habitación hubiera cambiado de alguna manera que no podía explicar. Miré hacia el techo, y fue entonces cuando lo vi. Entre las sombras que parecían moverse sin razón, las siluetas pequeñas de las criaturas estaban allí, observándome desde el espacio vacío entre las vigas. Sus ojos brillaban en la oscuridad, reflejando una luz que no podía identificar. No parecían moverse, pero podía sentir su presencia, como si estuvieran esperando algo. Decidí enfrentar mi miedo. Me armé de valor y grité lo más fuerte que pude. «Déjenme en paz». Mi voz resonó en las paredes vacías, pero la respuesta fue el silencio más absoluto. Los ojos seguían mirándome desde las sombras, y mi corazón comenzó a latir más rápido. Las criaturas no se acercaban, pero su presencia se sentía cada vez más cercana. De repente, una de ellas saltó hacia mí. Fue tan rápido que apenas tuve tiempo de reaccionar. Pero antes de que pudiera reaccionar, algo me hizo caer al suelo. Me levanté rápidamente, asustado, y miré a mi alrededor. Las sombras se deslizaban por las paredes, y en el aire flotaba un sonido que no lograba entender, como si estuvieran comunicándose entre ellas, pero no con palabras. Un zumbido bajo, constante, que me calaba hasta los huesos. Por un momento, la habitación se llenó de luz. Una luz intensa que me cegó por completo. Cuando pude abrir los ojos, todo había cambiado. Las criaturas ya no estaban, pero la sensación de estar siendo observado no se iba. La pared que antes me había bloqueado ahora estaba abierta, como si nunca hubiera estado allí. Tomé una respiración profunda, sin entender qué había ocurrido. Algo me decía que no debía quedarme, que lo peor aún estaba por venir. Salí de la habitación, atravesando el pasillo hacia la salida. Pero cuando llegué a la puerta, vi que no estaba en mi casa. Ya no estaba en mi mundo. Todo había cambiado. Las calles se veían diferentes, y las sombras parecían moverse con vida propia, como si el mismo lugar estuviera vivo y me estuviera observando. De repente, una risa se escuchó en la distancia, más fuerte que nunca. Esta vez, no era solo un susurro, sino un grito que parecía provenir del mismo aire que respiraba. Mi corazón se detuvo por un segundo. Miré hacia atrás, y en la esquina de la calle, allí estaba, una figura pequeña, con ojos oscuros, observándome con una sonrisa torcida en su rostro. No sabía si era real o si todo estaba en mi mente, pero lo que sentí fue tan real como el aire que respiraba. Estaba atrapado en un lugar que no conocía, rodeado por algo que no comprendía. Y entonces, entendí lo que quería decir ese susurro. No importaba cuánto intentara escapar, no importaba cuánto intentara huir. El destino estaba sellado. Iba a ser uno de ellos. La figura pequeña comenzó a caminar hacia mí, lentamente, con esa sonrisa grotesca que me helaba la sangre. Mi cuerpo estaba paralizado, pero esta vez no podía quedarme quieto. Mi mente me gritaba que debía correr, pero mis piernas no respondían. Estaba atrapado como si el aire mismo me tuviera preso. La figura se detuvo a unos metros de mí, y sus ojos, oscuros como el vacío, brillaban con una intensidad inhumana. Mi corazón latía con fuerza, tan fuerte que temí que todo el mundo pudiera escuchar el retumbar de mi pecho. La sonrisa de la criatura se amplió, como si estuviera disfrutando de mi miedo. «Sabías que no ibas a poder escapar», susurró su voz suave pero aterradora. «Este es tu lugar ahora, tu nueva casa». Un escalofrío recorrió mi espalda. El pánico se apoderó de mí y por fin, mis piernas respondieron. Comencé a correr, sin mirar atrás, sin pensar en nada más que escapar. Pero la calle parecía alargarse, las sombras en cada esquina se movían, y todo lo que veía era distorsionado, como si el mismo mundo estuviera cambiando a su alrededor. De repente, sentí una mano fría sobre mi hombro. Me giré rápidamente, y lo único que vi fue esa figura pequeña, ahora mucho más cerca, sus ojos fijos en los míos.
Sin poder evitarlo, solté un grito de terror. La criatura no dijo una palabra, solo me miraba, observando mi sufrimiento con esa sonrisa aún más grande. No sé cuánto tiempo estuve corriendo, pero cada vez que pensaba que iba a encontrar una salida, la realidad a mi alrededor cambiaba, se distorsionaba. Las luces de la ciudad ya no eran normales, el aire estaba espeso, y las sombras parecían alargarse cada vez más, como si estuvieran acechando, esperando el momento exacto para atraparme. Finalmente llegué a un punto donde ya no pude más. Mi cuerpo estaba agotado, mis pulmones no podían más. Caí al suelo sintiendo que todo a mi alrededor se desmoronaba. Cuando levanté la vista, vi la figura delante de mí, ahora mucho más grande, más monstruosa. Sus ojos brillaban con intensidad, y la risa se intensificaba hasta convertirse en un grito ensordecedor. «Te lo dije, Manuel, no puedes escapar». En ese instante todo se desvaneció, y la oscuridad me tragó por completo. Mi mente comenzó a confundirse, mis pensamientos se volvieron caos. Pero algo en lo más profundo de mi ser, me decía que esto no era un sueño, no era algo pasajero. Algo me estaba atrapando, y no podía huir. Los susurros regresaron, más fuertes que nunca, y en mi mente resonó una última palabra: bienvenido. La oscuridad me rodeó por completo, y supe que ya no quedaba escape. Había cruzado una línea, y ahora era parte de algo mucho más grande que yo, algo que no entendía, pero que me había reclamado. La última imagen que vi fue la de esa pequeña figura sonriendo, esa sonrisa torcida, mientras la oscuridad me envolvía, y, en ese momento, supe que nunca volvería a ser el mismo. Mi nombre es Marco, y soy guardia de seguridad. Aunque mi trabajo suele ser rutinario y monótono, hay algo que ocurrió una noche que me ha dejado marcado para siempre. Es algo que todavía me persigue, que aún me hace mirar hacia las sombras cuando estoy solo, y no puedo evitar preguntarme si esa noche fue solo un mal sueño, o si realmente sucedió. Lo que les contaré no tiene explicación lógica, pero lo viví, y nunca he logrado entender por qué ocurrió. Todo comenzó una tarde de otoño, cuando me asignaron un turno en una antigua mansión que había sido convertida en una especie de museo privado. La mansión, situada en las afueras de la ciudad, estaba aislada, rodeada de árboles y caminos desmoronados. Tenía una atmósfera inquietante, como si sus paredes escondieran secretos oscuros. El dueño del lugar era un hombre adinerado y excéntrico que rara vez se dejaba ver, y como la mansión estaba vacía en la mayoría de los días, mi tarea consistía en vigilar las instalaciones por la noche, asegurándome de que todo estuviera en orden y que no hubiera intrusos. Recuerdo que al principio, nada parecía fuera de lo común. Llegué al lugar alrededor de las 9 de la noche. El ambiente estaba desolado. El viento movía las ramas de los árboles y las luces parpadeaban débilmente en las esquinas de la mansión. La entrada principal estaba custodiada por grandes puertas de hierro que crujían con el viento. Todo estaba en silencio, y por un momento me sentí algo incómodo, pero rápidamente me reí de mis propios miedos. Sabía que solo era un trabajo más. Me reuní con el encargado de la mansión, un hombre de aspecto serio y reservado llamado Víctor. Me entregó las llaves, me explicó brevemente el recorrido que debía hacer por la mansión, y luego me dejó solo en el lugar. Me indicó que no fuera a las habitaciones de la planta superior, porque allí guardaban objetos valiosos, y también me advirtió que no interfiriera con nada en las salas de exhibición. Al principio todo fue tranquilo. Caminé por los pasillos, revisé las puertas y las ventanas. Todo parecía estar en su lugar, pero a medida que pasaban las horas, algo comenzó a cambiar. El ambiente se volvió extraño. El aire se hacía más pesado y frío, y el silencio, normalmente reconfortante, se tornó inquietante. De vez en cuando, escuchaba un susurro lejano o el crujir de la madera, pero siempre pensaba que era el edificio que envejecía o el viento que se colaba por alguna grieta. Una hora después de haber comenzado mi ronda, mientras pasaba por el pasillo principal,
Escuché un ruido proveniente de una de las habitaciones cerradas. Al principio pensé que podría ser un animal o algún sistema de ventilación, pero el sonido era demasiado claro. Era como si alguien estuviera moviéndose dentro. Mi instinto me llevó a acercarme, aunque sabía que no debía hacerlo. Al final, decidí abrir la puerta y revisar. No había nadie, pero lo extraño fue que la habitación estaba en completo desorden, como si alguien hubiera estado buscando algo. Sin embargo, todo lo que encontré fue una figura en la pared. Un extraño dibujo que parecía haber sido pintado con algo oscuro, casi como si fuera sangre. Mi piel se erizó, pero traté de tranquilizarme. Volví a cerrar la puerta y me dirigí al siguiente cuarto. Sin embargo, a cada paso que daba, la sensación de estar siendo observado se volvía más intensa. El pasillo parecía alargarse, y las sombras en las esquinas parecían moverse, pero no podía ver nada claramente. Pensé que tal vez estaba empezando a perder la cordura por la soledad y el silencio. Llegué a la planta baja y decidí hacer una última revisión antes de tomar un descanso. Mientras caminaba por los pasillos, sentí como si alguien caminara detrás de mí. Giré rápidamente, pero no vi a nadie. Al principio lo ignoré, pero el sonido de pasos se fue haciendo más fuerte. No estaba solo. Decidí ir hacia la sala principal, donde se exhibían las piezas más valiosas de la mansión. Mientras caminaba, vi algo reflejado en el espejo, una sombra fugaz que se desvaneció antes de que pudiera reaccionar. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Me acerqué a la sala, y al abrir la puerta, la vi. Una figura oscura, alta y delgada, estaba en el centro de la habitación, mirando hacia una de las vitrinas. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. No podía moverme, pero tampoco podía dejar de mirar. La figura estaba completamente inmóvil, pero el ambiente a su alrededor se sentía denso, como si la temperatura hubiera bajado drásticamente. La oscuridad que emanaba de ella no era natural. No era una sombra, era algo más, algo antiguo y malvado. De repente, la figura giró lentamente hacia mí, y aunque no podía ver su rostro, sentí sus ojos clavados en los míos, como si me estuvieran atravesando. «Vete», dijo una voz, pero no era una voz humana. Era un susurro profundo, como un eco lejano de algo que había vivido mucho antes que cualquier ser humano. La figura levantó una mano hacia mí, señalándome, y fue entonces cuando escuché el sonido de algo pesado cayendo al suelo. Salí corriendo de la sala sin pensarlo, pero mientras corría, los ruidos aumentaron. Las puertas comenzaron a golpearse solas, y el edificio entero parecía vibrar. Las luces comenzaron a parpadear, y luego se apagaron por completo, dejando el lugar sumido en la oscuridad. El pánico me envolvió por completo. Sabía que tenía que salir de allí, pero no podía recordar el camino hacia la salida. Todo parecía haberse transformado. Las paredes parecían moverse, como si el edificio estuviera vivo. De repente, una risa distante comenzó a resonar en los pasillos. Una risa fría y cruel que me heló la sangre. No sabía de dónde venía, pero me sentí atrapado. Corrí hasta llegar a una puerta de salida, pero cuando intenté abrirla, estaba bloqueada. En ese momento sentí una presencia detrás de mí. Giré rápidamente y vi a la figura nuevamente, esta vez mucho más cerca. Sus ojos eran dos abismos vacíos, pero aún así podía sentir que me observaban. Me paralicé incapaz de moverme. Fue entonces cuando vi algo que jamás olvidaré. Una figura más apareció junto a la primera, y luego otra, hasta que todo el pasillo estuvo lleno de sombras, todas mirándome fijamente, rodeándome. No podía escapar, no podía respirar. Recuerdo que en ese momento, algo dentro de mí se rompió. La desesperación me invadió, y todo a mi alrededor comenzó a desmoronarse. De repente desperté. Estaba acostado en el suelo de la mansión, sudando y temblando, como si hubiera estado soñando. Las luces estaban apagadas y el lugar parecía estar en completo silencio. Me levanté lentamente sin saber si todo había sido real o solo una pesadilla. Pero cuando miré hacia la pared, vi las marcas, las mismas que había visto en el sueño.
figuras extrañas talladas en la madera, como si algo hubiera arañado la superficie. Desde esa noche, nunca más volví a trabajar en ese lugar. Dejé mi puesto de guardia y nunca hablé con nadie sobre lo que ocurrió. A veces, cuando cierro los ojos, aún escucho esa risa. A veces, siento esas sombras observándome. Y no sé si lo que vi aquella noche fue real o producto de mi mente, pero en el fondo, siento que algo aún habita en esa mansión. Y si alguna vez alguien se atreve a entrar, no sé si lo que pasó conmigo se repetirá, pero espero que no lo descubran.